Spartan Total Warrior es un juego de acción desarrollado por Creative Assembly, mismos que desarrollaron la saga de juegos Total War. Sin embargo, a diferencia de los otros que tienen una jugabilidad más apuntada a la estrategia en tiempo real, este es un juego de acción en el cual el personaje puede ir mejorando con el transcurso de la historia. En torno a la ambientación histórica del juego, esto es un poco caótico, para no decir desastroso, ya que el juego se posiciona en tiempos del Imperio Romano bajo el reinado del emperador Tiberio, y esto no sería un problema si no fuese que está ubicado en una época totalmente errónea, es decir, el año 400 a.C. Pero antes de entrar en detalles sobre las diferencias cronológicas y sucesos, vamos a hablar de su historia. Como bien dijimos, el juego se desarrolla durante el reinado del emperador Tiberio, aunque increíblemente lo sitúan en el año 400 a.C. En un momento en el que, según el juego, el Imperio Romano intenta expandirse por toda Grecia. Gran parte del territorio ya habría sido derrotado, con la excepción de Esparta. Es acá en donde conocemos al protagonista, un espartano sin nombre que recibe la ayuda del dios Ares, quien le promete ayudarlo contra Roma y revelarle su verdadera identidad. Entre los aliados del espartano se encuentran Castor, Pollux y el rey Leónidas I, quienes deben defender las murallas de la ciudad del asedio romano. Durante el ataque, los romanos utilizan el famoso coloso Talos, esto para derribar los muros, pero el protagonista logra destruirlo utilizando catapultas, poniendo fin al asedio de los romanos. Esa noche, impulsado por Ares, el espartano se infiltra en el campamento romano, donde estaban las espadas sagradas de Atenea que habían sido robadas del Partenón. Ahí liberaron a varios prisioneros y se conoce a Electra, quien resulta ser la líder de las Amazonas. Más adelante, el protagonista se enfrenta al general romano Craso, quien utiliza un arma impulsada por el poder de la Gorgona Medusa capaz de convertir en piedra a las falanges de Hoplitas. Después de esta batalla, Ares le ordena viajar hacia las ruinas de Troya para recuperar la lanza de Aquiles y así poder salvar a Esparta. Pero para llegar allá debe de atravesar tierras bárbaras al norte de Grecia, donde se enfrenta a tribus de bárbaros y a su líder Beowulf, a quien derrota. Al llegar a Troya y descender por las ruinas, el protagonista se encuentra con Helio Sejano, el hombre más cercano a Tiberio, quien en el juego aparece como un poderoso nigromante capaz de resucitar a los muertos. Durante el enfrentamiento, Sejano hace que el espartano luche contra su propia sombra, una especie de némesis que copia todos sus movimientos y empuña la lanza de Aquiles. Después de escapar, Sejano revela que Esparta ha caído a la ausencia del protagonista, y libera la famosa Hidra para detener al espartano. Pero después de derrotar a la Hidra, el espartano decide ir en busca del emperador Tiberio. Para ello, viaja a Atenas donde encuentra al inventor Arquímedes, quien lidera la resistencia contra los romanos. Durante el enfrentamiento final en la ciudad, Sejano regresa acompañado por el dragón Ladón, pero este es derrotado gracias al llamado Ojo de Apolo, un cañón de luz construido por Arquímedes. En la batalla, Pollux intenta enfrentar a Sejano, pero es derrotado y convertido en un no muerto, obligando a su hermano Castor a combatir contra él. Finalmente Sejano es vencido y los romanos son expulsados de Atenas. Luego de abandonar la ciudad, los espartanos marchan hacia Roma, pero para llegar deben atravesar las llamadas Puertas de Saturno, una fortaleza en los Alpes que bloquea el camino. En aquel lugar reaparece el no muerto de Sejano, quien recibe el poder de una sacerdotisa. Una vez derrotados, el protagonista y sus aliados continúan su avance hacia Roma, pero al llegar a la ciudad, el espartano se abre paso por las alcantarillas y catacumbas hasta llegar al Coliseo para poder enfrentarse a Tiberio. En el camino lucha contra numerosos enemigos e incluso contra el mítico monstruo Minotauro. A pesar de todo esto, cuando finalmente alcanza al emperador en el Coliseo, este se suicida por miedo a su verdadero amo. Una vez en la arena del Coliseo se revela entonces al verdadero antagonista de la historia, el dios Ares. En ese momento se descubre que el espartano era hijo de una sirvienta de Afrodita, quien había revelado a Hefesto la infidelidad de su esposa con Ares. Furioso, el dios mató a la mujer, mientras que el niño fue ocultado en Esparta con sus recuerdos borrados. Ares había ayudado a Roma a conquistar Grecia solo para encontrar al espartano y completar su venganza. Finalmente el protagonista derrota al dios de la guerra, aunque también descubre que Esparta había caído junto con el rey Leónidas. Asimismo, en el epílogo narrado por Castor se afirma que tras esa batalla el imperio romano terminaría cayendo. Ahora bien, desmenuzar toda la historia para compararla con los sucesos reales puede llegar a ser un problema, pero para eso vamos a dividir en sucesos y personajes. Para empezar, hablemos de lo más puntual. La época es el año 400 a.C. ¿Qué ocurría en aquel entonces? Grecia se encontraba en un momento de hegemonía espartana, ya que la guerra del Peloponeso había terminado en el año 404 a.C. Aunque Esparta le había impuesto a Atenas un gobierno oligárquico conocido como el régimen de los 30 tiranos, al tiempo Atenas recuperaría su democracia habitual, aunque con ciertas condiciones. Por otro lado, el comienzo del siglo IV estaba lleno de rivalidades entre polis, y ciudades como Tebas se estaban imponiendo poco a poco para desafiar a ciudades como Esparta. Y más tarde Macedonia comenzaría a embarcarse en un periodo de victorias bajo Filipo II y más tarde, a mitad de siglo, bajo su hijo Alejandro Magno. No obstante, en Roma las cosas son diferentes. Los romanos habrían vivido conflictos con sus vecinos itálicos, entre ellos los etruscos, los sabinos o volcos.
Roma aún no era un imperio en el sentido político del término, apenas era una república que apenas dominaba el Lacio. De hecho, pocos años después, en el 390 a.C., la ciudad había sufrido un asedio bajo los galos de Breno, después de la batalla de Alia. Sin embargo, las cosas cambiarían con la intromisión de Camilo para vencer a los galos. Es importante destacar que para este contexto, Roma no posee emperadores como si se tratasen de reyes absolutos, tal como hace ver el juego, sino que el gobierno se ejerce por medio de magistraturas como cónsules o dictadores, ejercicios de poder otorgados por el Senado. En cuanto a lo descriptivo, es llamativo la apariencia de los hoplitas espartanos, ya que se asemeja mucho más a la de un ateniense que un espartano. Como puede verse en las descripciones referidas por autores como Genofonte, se menciona que los espartanos llevaban un manto rojo característico, junto a una larga cabellera, lo cual era una norma desde tiempos del antiguo legislador Licurgo. Otro hecho señalable es el caso de que la ciudad de Esparta tuviese muros, ya que estos no fueron construidos hasta el reinado de Nabis, más o menos a principios del siglo II a.C. Pero en lo que es apariencia de los romanos tampoco están exentos de errores. Principalmente se puede ver que los romanos tienen una apariencia que se asemeja bastante a la del ejército alemán o la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial. Además, las águilas romanas se parecen mucho más al águila del régimen nacionalsocialista que la de una águila romana tradicional. Todo esto se me hace un poco gracioso, ya que la intención es hacer ver a los romanos como tiranos y a los espartanos como liberadores. Quitando la libertad artística que le dieron a los romanos, también hay que destacar el anfiteatro romano o coliseo. El primer anfiteatro romano fue edificado en el año 29 a.C. en el campo de Marte. Antes los combates se realizaban en el foro Boario, y posteriormente este anfiteatro fue incendiado en el año 64 después de Cristo durante el reinado de Nerón. Luego Tito Vespasiano mandaría edificar el famoso Coliseo o anfiteatro Flavio. Para variar, es muy posible que en el juego se trate de este último, dado la fama de la arquitectura hoy en día. Porque claro, un error histórico a propósito a esta altura ya no hace tanta diferencia. Pero vayamos a lo más importante, ¿existió realmente una guerra entre espartanos y romanos? La respuesta corta es que sí, aunque ocurrió en un contexto muy diferente al del juego. Se trata de la llamada Guerra contra Nabis. Para este momento Roma ya comenzaba a expandir su influencia en el Mediterráneo tras derrotar a Cartago en las guerras púnicas, además de controlar territorios como Córcega y Cerdeña, así como diversos pueblos en condición de aliados o estados clientelares. Sin embargo, Roma no entró en conflicto con Esparta por una ambición directa de conquista, sino principalmente por intervenir en favor de sus aliados griegos. Después de la Segunda Guerra Macedónica, Roma comenzó a involucrarse cada vez más en los asuntos del mundo griego. En este contexto, Esparta estaba gobernada por Nabis, quien había impulsado reformas políticas similares a la de los reyes Agis IV y Cleómenes III durante el siglo III a.C. Sin entrar en detalles de sus reformas, Nabis fue también responsable de construir las primeras murallas de Esparta. Inicialmente, después del 205 a.C., Nabis se declaró aliado de Roma y enemigo de Macedonia, lo que terminó granjeándole la enemistad de varias polis griegas que se encontraban bajo la influencia de Macedonia. Con el tiempo, Esparta entraría en varios conflictos bélicos con la Liga Aquea. En síntesis, después de que la Liga Aquea salió con Roma, Nabis buscó el apoyo de Filipo V de Macedonia, aprovechándose del contexto de la Segunda Guerra Macedónica. Como parte de esta alianza estratégica, los macedonios le entregaron la ciudad de Argos a Nabis. Pero poco después, a petición de los aqueos, Roma tuvo que intervenir contra Esparta, porque Argos no había sido devuelta a la Liga Aquea. El general romano Tito Quincio Flaminino, investido con poderes por el Senado, evitó atacar directamente a Argos y dirigió su campaña hacia Laconia, librando combates en las cercanías de las murallas espartanas. Finalmente, Nabis fue derrotado en el año 195 a.C. Sin embargo, se le permitió continuar en el trono para mantener cierto equilibrio político entre Esparta y la Liga Aquea. Después de estos acontecimientos, los romanos dejaron guarniciones en puntos estratégicos de la región. No obstante, Nabis intentó nuevamente expandirse en el 193 a.C., apoderándose de Gitión. Más tarde sería vencido por el estratego saqueo Filopemen, lo que obligó nuevamente a Roma a intervenir para impedir que los aqueos depusieran al gobernante espartano. Tiempo después, instigado por Antíoco III de Siria y con el apoyo de la Liga Etolia, Nabis volvió a enfrentarse a romanos y aqueos. Sin embargo, sería traicionado y asesinado durante un intento de someter a Esparta al control etolio. Pero las revueltas populares frustraron el intento de integrar a Esparta a la Liga Etolia. Pero a pesar de esto, finalmente Esparta terminaría incorporándose a la Liga Aquea, poniendo fin así a su independencia política. Pero entonces, ¿y cuándo vence Roma definitivamente a Grecia? La respuesta es corta. En el 146 a.C., después de derrotar a Macedonia y convertirla en provincia, Roma se enfrentó a la Liga Aquea en la famosa Guerra Aquea. El conflicto culminó con la destrucción y saqueo de Corinto por el general Lucio Mumio, así como la demolición de las murallas de varias ciudades aqueas. Desde entonces Grecia quedó bajo la hegemonía romana, aunque muchas ciudades conservaron cierta autonomía. Más tarde, durante las reformas de Augusto, la región sería organizada definitivamente en provincias como Acaya, Macedonia y Epirus.
Así que por lo que se puede ver, los sucesos y hechos históricos son muy diferentes a los del juego. Ahora bien, los personajes también están ligados a sus propios contextos históricos, por lo que vamos a referir a algunos de ellos. En primer lugar, el rey Leónidas es conocido por su hazaña en la batalla de las Termópilas, donde los griegos se enfrentarían a los persas de Jerjes. Leónidas moriría en el año 480 a.C., junto a 300 nobles espartanos y otros contingentes de diferentes ciudades aliadas. Se debe destacar también que el reinado espartano era a través de una diarquía, aunque en este caso no se da a conocer al otro rey espartano. Probablemente el juego se tome la libertad creativa de hacer que Esparta solo lleve un rey. En el caso de Tiberio, el asunto es similar. Este fue emperador a partir del año 14 después de Cristo, después de la muerte de Augusto. Su aparición en este periodo no resulta problemática únicamente por su nombre, sino también por el título de emperador. En efecto, lo que hoy llamamos emperador es una construcción historiográfica que describe la concentración de poder en la figura del princeps, sustentada en cargos como la potestad tribunicia y otros honores políticos. Sin embargo, en el periodo representado, esto sería impensable, ya que Roma llevaba relativamente poco tiempo organizada como república, y con el poder, a través de las magistraturas, concentrado en dos figuras principales denominadas cónsules. Por otra parte, su muerte tampoco ocurrió por suicidio, como hace ver el juego, sino que falleció de causas naturales en el 37 después de Cristo. Y tampoco con él el imperio romano decayó, sino que quedó en manos de su heredero Calígula. Hablando de figuras romanas, también se debe hablar de Craso, ya que este es otro personaje histórico bien conocido. Marco Licinio Craso vivió en el siglo I a.C. y fue un destacado general y político romano que formó parte del primer triunvirato junto con Julio César y Pompeyo. Craso se distinguió al sofocar la rebelión liderada por Espartaco, aunque parte del mérito de la victoria fue atribuido a Pompeyo. También es recordado por su muerte durante la campaña contra el Imperio Parto. Según la tradición, los partos le hicieron tragar oro fundido en alusión a su fama de avaro, aunque Plutarco señala más bien que fue asesinado por un soldado parto tras la derrota romana en la batalla de Carras en el año 53 a.C. Luego su cabeza sería enviada al rey Orodes II. En cualquier caso, su muerte ocurrió a manos de los partos y no en combate contra los espartanos. En cuanto a Helio Sejano, se trata de un personaje histórico real que vivió a finales del siglo I a.C. y principios del I después de Cristo, muy lejos del periodo en el que el juego sitúa su historia. Sejano ocupó el cargo de prefecto del pretorio al igual que en el juego, es decir, comandante de la guardia pretoriana, la unidad encargada de proteger al emperador. Durante su carrera llevó adelante algunas reformas importantes, y gracias a la confianza de Tiberio, Sejano acumuló una enorme influencia dentro del gobierno romano. Sin embargo, su ascenso terminó abruptamente en el año 31 después de Cristo, cuando Tiberio sospechó de sus ambiciones políticas. Sejano fue arrestado en Roma por orden del emperador y ejecutado ese mismo año. Irónicamente, Sejano parece ser uno de los personajes mejor adaptados en el juego, por lo que solo su cronología y muerte a manos del espartano sería lo anacrónico. También hay que mencionar a Arquímedes, que a mi parecer es el personaje más anacrónico. Por un lado, se lo presenta como un ateniense, cuando en realidad era un siracusano, es decir, proveniente de Sicilia. Por otro lado, como es costumbre, su ubicación en la historia está mal, ya que nació en el 287 a.C. y murió en el 212 durante la Segunda Guerra Púnica, cuando los romanos asediaron Siracusa. A pesar de esto, hay que darle mérito al juego, ya que pone en su rol como inventor bastante bien, debido a que durante el asedio romano muchos historiadores antiguos destacan su rol como inventor en artefactos de guerra. El juego le hace honor a esto, aunque un poco exagerado. También hay que decir que el asunto del ojo de Apolo puede estar basado en ciertas historias en las que se cree que Arquímedes utilizaba espejos para redirigir los rayos del sol a los barcos enemigos. En cuanto a los bárbaros, es decir, a su líder Beowulf, su aparición también resulta bastante llamativa. En el juego aparece como el jefe tribal de los bárbaros del norte, pero en realidad Beowulf pertenece a un poema épico de origen escandinavo compuesto durante la Edad Media, por lo que su presencia en este contexto es completamente anacrónica. Por otro lado, en el juego nunca se deja en claro qué pueblos representan estos bárbaros. Si pensamos en el contexto histórico, podrían ser celtas, ya que estos protagonizaron incursiones en Italia e incluso el famoso saqueo a Roma en el 390 a.C. Sin embargo, en el juego se encuentran al norte de Grecia, por lo que podrían interpretarse como pueblos tracios o incluso dacios, aunque también hay que destacar que el entorno en el que viven no es muy acertado geográficamente, ya que viven en cuevas dentro de desiertos. Claramente el papel del juego es hacer ver a los bárbaros como incivilizados. Asimismo, el problema es que su caracterización es bastante confusa y no permite identificarlos con claridad. Lo único relativamente correcto es que utilizan pantalones, una prenda típica de muchos pueblos considerados bárbaros tanto por los griegos y los romanos. Además, en el entorno de estos guerreros aparecen algunas runas, lo que podría sugerir un origen germánico. Sin embargo, las primeras inscripciones del alfabeto rúnico Futhark antiguo recién aparecen hacia finales del siglo I después de Cristo o comienzos del II después de Cristo, por lo que su presencia en el contexto del juego vuelve a ser otro anacronismo más.
En lo que respecta a Castor y Pollux, estos son personajes mitológicos. Estos aluden a los Dioscuros, dos gemelos los cuales uno era mortal y el otro semidios por ser hijo de Zeus. Sin embargo, en el mito, en lugar de morir Pollux, lo hace Castor, ya que este era el mortal. Luego de la muerte del mortal Castor, este sería divinizado por pedido de su hermano y serían conocidos como los Dioscuros, es decir, hijos de Zeus. Por último, el personaje de Electra es un poco más complicado, ya que no hay ninguna Electra amazona, y por consiguiente las amazonas solo son personajes mitológicos, ya que son hijas de Ares y estas no existieron en la historia real. Aunque se puede argumentar que Electra sí existe en la mitología, esta era hija de Agamenón y nada tiene que ver con la del juego. Así que para finalizar, Spartan Total Warrior es un juego extremadamente entretenido, pero también es un ejemplo perfecto de cómo la ficción puede mezclar épocas, personajes y mitos sin demasiada preocupación por la historia. Aún así, surge una pregunta interesante: ¿es realmente necesario alterar tanto la historia para crear un buen juego? Probablemente no. Juegos como Shadow of Rome muestran cómo se pueden reinterpretar los hechos históricos sin perder completamente su contexto, pero eso sería tema para otro video.